Vamos a comenzar a tejer esta pieza con estambre en color piel, es estambre delgado, y un gancho de aluminio del número 2.5. Hacemos un anillo mágico y una cadena. Después, dentro del anillo, 8 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Y hacemos una cadena para iniciar la vuelta número 2. En donde cerramos la vuelta anterior vamos a tejer 2 medios puntos juntos. Y después 2 medios puntos juntos en cada uno de los puntos, hasta terminar con 16 medios puntos en esta vuelta. Vamos a tejer una vuelta más de 16 medios puntos, un punto en cada punto. La comenzamos con una cadena y cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. La vuelta número 4 se inicia con una cadena, vamos a hacer aumentos también. Hacemos 2 medios puntos juntos en el punto donde cerramos la vuelta anterior. Después un medio punto solo en el siguiente punto. Esta secuencia voy a repetir durante toda la vuelta. 2 medios puntos juntos en un solo punto y un medio punto solo en el siguiente, hasta terminar con 24 medios puntos en total. Vamos a tejer una vuelta más de 24 medios puntos, haciendo un medio punto en cada punto, comenzándola con una cadena y cerrando con un punto deslizado en el primer punto que tejí. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 6. También vamos a hacer en este caso aumentos. Hacemos 2 medios puntos juntos en el punto donde cerramos la vuelta anterior. Después 3 medios puntos, uno en cada punto. Esta secuencia es la que voy a repetir en esta vuelta. 2 medios puntos juntos en un punto y 3 medios puntos solos, uno en cada punto, hasta terminar con 30 medios puntos en total. Y vamos a tejer una vuelta más de 30 medios puntos, un punto en cada punto. Comenzamos esta vuelta con una cadena y la cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a tejer la vuelta número 8 comenzando con una cadena. Hacemos 27 medios puntos, uno en cada punto que ya tengo aquí tejidos. Después 3 cadenas y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Esta abertura va a ser la que va a llevar el cuello. Ahora vamos a tejer 2 vueltas más de 30 medios puntos, un medio punto en cada punto y un medio punto en cada una de las 3 cadenas que tejimos en esta última vuelta. Cada una de esas 2 vueltas se va a comenzar con una cadena y se va a cerrar en el primer punto que tejimos con un punto deslizado. Les recomiendo que de preferencia vayan tejiendo por dentro, porque el revés va a ser nuestro derecho. Entonces así se van acostumbrando a tejer de esta manera. El cuello ya no les va a costar tanto trabajo ni los brazos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 11. Aquí vamos a hacer disminuciones ahora. Voy a tejer 3 medios puntos, el primero en el mismo lugar donde cerré la vuelta anterior, después uno en cada uno de los 2 siguientes, 3 medios puntos tejimos y una disminución. Saco un punto del primer punto, un punto del segundo y los cierro juntos. Esta secuencia voy a repetirla durante toda la vuelta. 3 medios puntos, uno en cada punto. Y una disminución.
Vamos a terminar esta vuelta con 24 puntos y la cerramos en el primer punto que tejimos con punto deslizado. Después hacemos una vuelta más de 24 medios puntos, un punto en cada punto. La vamos a comenzar con una cadena y vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a continuar disminuyendo, pero hay que colocar relleno antes. Vamos a introducir un pompón que tenga el diámetro de nuestro tejido. Ahora hacemos una cadena. Vamos a tejer un medio punto y una disminución. Esta secuencia es la que repito durante toda la vuelta, un medio punto en un punto y una disminución hasta terminar la vuelta con 16 puntos en total. Vamos a tejer una vuelta más de 16 medios puntos, comenzándola con una cadena y cerrando con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vean cómo va quedando, totalmente esférica, no se deforma. Vamos a hacer una vuelta más, iniciando con una cadena. En el punto donde cerramos la vuelta anterior saco un punto y saco un punto del siguiente punto, después los cierro juntos. Esta es una disminución que voy a repetir durante toda la vuelta. Saco un punto en el primer punto, un punto en el siguiente y los cierro juntos. Y nuevamente saco un punto en el primer punto, uno en el siguiente y los cierro juntos hasta terminar. Vamos a dejar unos 15 centímetros de hilo para poder hilvanar los 8 puntos que quedan y cerrar por completo. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Una vez que está rematada ya esta pieza, vamos a comenzar a tejer el cuello. Vean, la abertura está vertical, entonces vamos a comenzar de este lado. Recuerden que estamos tejiendo por dentro, entonces de dentro hacia afuera voy a atravesar el gancho en ese punto, coloco el estambre, hago una cadena y ahí tejo un medio punto. Después sobre estos 3 puntos, un punto en cada punto, en este otro lado un solo punto y sobre estos 3 un medio punto en cada uno. En total, en esta circunferencia nos deben quedar 8 medios puntos. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y vamos a tejer otra vuelta de 8 medios puntos en total, un punto en cada punto, y la cerramos en el primer punto que tejimos con un punto deslizado. Vamos a tejer una vuelta con 2 aumentos. Hacemos 2 medios puntos juntos en el punto donde cerramos la vuelta anterior. Después 3 medios puntos, 2 medios puntos juntos en el siguiente punto y 3 medios puntos. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y vamos a tejer con estos mismos aumentos 2 vueltas más, de modo que esta vuelta se termina con 10 medios puntos, la siguiente con 12 y la última con 14 medios puntos. Cada vuelta se comienza con una cadena y se cierra en el primer punto con punto deslizado.
Hacemos una cadena para comenzar la siguiente vuelta, que es la número 6 del cuello. Vamos a duplicar ahora los puntos, haciendo 2 medios puntos juntos en cada punto hasta terminar con 28 medios puntos en total. Cerramos esta vuelta con punto deslizado en el primer punto que tejimos. En esta vuelta, que es la número 7, vamos a hacer la abertura para los brazos. Entonces tejemos 11 medios puntos, después 3 cadenas, pasamos 3 puntos sin tejer, nuevamente 11 medios puntos, tres cadenas y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí ya quedaron las dos aberturas para los brazos. Vamos a tejer ahora una vuelta de un punto en cada punto. En total nos deben quedar 28 medios puntos también. La iniciamos con una cadena y cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vean cómo va quedando. Vamos a tejer 5 vueltas más de 28 medios puntos cada una, comenzando cada vuelta con una cadena y cerrándola con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. En total nos deben quedar 6 vueltas de 28 medios puntos cada una. En esta vuelta vamos a disminuir los puntos a la mitad. La iniciamos con una cadena, sacamos un punto en el punto donde cerramos la vuelta anterior, un punto en el siguiente y lo cerramos juntos. Saco un punto del primer punto, un punto del segundo y los cierro juntos y así hasta terminar con 14 medios puntos en total. Vamos a cerrar esta vuelta en el primer punto que tejimos con un punto deslizado. Y esta vuelta de disminución la repetimos nuevamente en la siguiente vuelta y en total la debemos terminar con 7 medios puntos. Vamos a dejar 15 centímetros de hilo para poder hilvanar y cerrar por completo. Así debió quedar esta parte. Vamos a tejer ahora los brazos, iniciando tal y como hicimos en el cuello. En la abertura vamos a tejer un punto en cada punto de los 3 superiores, un punto en cada punto de los 3 inferiores y un punto de este lado y uno de este, 8 en total. Vamos a tejer 3 vueltas de 8 medios puntos, 3 vueltas de 7, 2 vueltas de 6, 2 de 5, 2 de 4, una vuelta de 5 medios puntos y una vuelta de 6 medios puntos. Las disminuciones se hacen tal y como hicimos aquí. Y recuerden que estamos tejiendo por dentro para que el revés quede por fuera. Entonces vamos a comenzar de esta manera. Cada una de las vueltas que mencioné se van a comenzar con una cadena y se van a cerrar en el primer punto que tejimos con un punto deslizado.
Ahora vamos a tejer una vuelta más haciendo 6 medios puntos y antes de cerrarla 3 cadenas. Voy a colocar el gancho donde nacieron esas 3 cadenas y en el lugar donde debo cerrar esta vuelta, que es el primer punto, y voy a hacer un punto deslizado a través de todos esos puntos. Hago una cadena y voy a tejer una vuelta de 5 medios puntos, dejando por fuera o abajo estas 3 cadenas. Solamente voy a tejer sobre esta circunferencia una vuelta de 5 medios puntos, después una de 4. Cortamos el hilo dejando unos 15 centímetros para poder hilvanar esos 4 puntos y cerrar por completo, y les debe quedar así. Ahora vamos a colocar la estructura que va a llevar dentro de la cabeza y del talle. Vamos a cortar un limpiapipas a la mitad y una de esas mitades la vamos a doblar nuevamente a la mitad. La vamos a introducir por el hueco que dejamos en la parte de abajo, que aún no hemos cerrado, hasta el centro de la cabeza en la parte de la espalda. Siempre hay un lado que queda más liso, entonces hay que dejarlo hacia enfrente. Una vez que queda a esta altura, con aguja e hilo del mismo con el que estamos tejiendo, vamos a levantar de esta manera y vamos a dar unas puntadas, unas 2 o 3, para que quede fijo en esta parte. Después cortamos el hilo y ocultamos lo que sobre con la misma aguja lanera. Estos extremos se van a torcer un poco y se va a doblar esa parte que torcimos hacia arriba. Después separamos un poco los dos lados y vamos a pasar aproximadamente 1,5 metros de hilo del mismo color con el que estamos tejiendo, que doblamos a la mitad. Emparejamos los extremos y hacemos 2 nudos. Pueden colocar pegamento alrededor de esta parte, quedando los hilos hacia abajo, para que ya no se deslice el limpiapipas, o en este caso el hilo. Entonces vamos a bajar esta parte del cuerpo Este es el hilo con el que vamos a cerrar. Después de colocar esta pieza, este es un limpiapipas completo que doblamos hacia el centro y enrollamos los extremos aquí. Entonces lo vamos a emparejar, a doblar de esta manera y nuevamente lo colocamos dentro del cuerpo. Una vez que entre uno de los lados, hay que pasarlo a través de uno de los brazos y viceversa. Ahora con el hilo que tenemos para coser y una aguja lanera vamos a ir pasando a través de cada uno de los puntos alrededor y fruncimos a cerrar por completo, hacemos un nudito de remate y cortamos el hilo que sobra. Vamos a pasar ahora los 4 hilos que tenemos en la cintura o en lo que sería la cintura a través de un tubo de plástico del que utilizan para la fontanería. Mide 12 centímetros de largo y media pulgada de diámetro. Lo ajustamos
Después dividimos por mitad los hilos, tiramos un poco de ellos, de modo que quede al ras el tubo del cuerpo. Lo subimos y en un costado levantamos un punto en la penúltima vuelta que tejimos y pasamos esos hilos a través de él, y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Una vez que ya los atravesamos de esta forma, con ayuda de una aguja lanera vamos a hilvanar el hilo del lado derecho hacia la izquierda en todo el contorno y hacemos un nudo de remate aquí, y el otro al contrario, si está del lado izquierdo lo voy a hilvanar hacia la derecha y en todo el contorno por la parte de abajo, y al llegar aquí hago un nudo de remate. Vamos a dejar esta estructura pendiente. Esta es la espalda, estamos por la parte de atrás y continuamos tejiendo. Vamos a tejer la siguiente pieza en estambre de grueso medio. Es un poco más grueso que el color piel con el que tejimos el cuerpo. El mismo número de gancho de aluminio del número 2.5. Hacemos 4 cadenas y vamos a tejer 3 medios puntos sobre ellas. El primero en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar con 3 medios puntos en esta vuelta. Aquí llevamos 2 vueltas, vamos a tejer 18 vueltas más de 3 medios puntos cada una, comenzando cada vuelta con una cadena. Al terminar nos deben quedar 20 vueltas en total. Vamos a dejar 12 centímetros de hilo para poder coser. Así debió quedarles esta pieza. La dejamos pendiente para poder armar después. Ahora con el mismo grueso de estambre que utilizamos en la pieza anterior, pero en este caso en color amarillo, el mismo número de gancho, vamos a tejer 43 cadenas. Cortamos el hilo. Tiramos de él para desaparecer la última cadena y el del inicio también para desaparecer la primera cadena. Ahora sobre esta tira de cadenas colocamos nuevamente el estambre, hacemos una cadena y un medio punto en el primer punto. Vamos a dejar un tramo pequeño de hilo porque esto va a formar los flecos del rebozo. Después 4 cadenas, paso 4 puntos sin tejer y hago un medio punto. 4 cadenas, paso 4 puntos sin tejer y en el punto número 5 hago un medio punto, y así hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo más o menos del mismo largo y después volteamos esta tira y vamos a tejer lo mismo que hicimos aquí, pero ahora de este lado de la cadena. Nos deben quedar 3 líneas en total. Así debió quedarles esta pieza. Ahora hay 3 hebras en cada uno de los lados. Entre una y otra vamos a colocar un fleco de bufanda. Tomamos una tira de estambre, la doblamos a la mitad, colocamos el gancho entre un hilo y otro, pasamos el estambre a través de ese punto y hacemos una cadena. En el siguiente espacio repetimos lo que acabo de hacer. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado.
Estos hilos de alguna manera van a quedar disparejos y se van a comenzar a abrir. Entonces lo que vamos a hacer es atravesarlos con una aguja lanera y un tramo de hilo del mismo con el que estamos tejiendo. De ida y vuelta, unas 2 o 3 veces. No en el mismo lugar, hay que ir bajando un poco. Y observen que ahí ya quedan juntas. Entonces vamos a ocultar el sobrante del hilo con el que estuvimos cosiendo y vamos a hacer lo mismo de este lado, ya colocando los 2 flecos que le faltan. Después vamos a cortar dejando aproximadamente 1,5 centímetros de largo, y del otro lado lo mismo. Y de esta forma debió quedar. Vamos a reservarlo y continuamos tejiendo. La siguiente pieza se va a tejer en estambre en color negro del mismo grueso con el que hemos estado tejiendo y un gancho del número 2.5. Voy a tejerles la muestra en un color claro para que distingan lo que voy haciendo. Hacemos un anillo mágico, 3 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer 15 macizos. Vamos a tirar del hilo para cerrar el centro. Y esta vuelta no se va a cerrar, no vamos a tejer en círculo, vamos a tejer una vuelta por el derecho, que es esta, y una por el revés. Entonces vamos a tejer 3 cadenas y volteamos el tejido. Cargo el gancho y en el primer punto libre que encuentro, tejo un macizo incompleto. Y en el siguiente punto lo mismo. Otro macizo incompleto. Ahora los 3 puntos que tengo en el gancho los voy a cerrar juntos. Voy a tejer macizos con aumentos en todos los puntos, dejando libres los últimos 3. Los aumentos van de esta manera. En el primer punto 2 macizos juntos, en el siguiente punto un macizo solo. Entonces esto es lo que repetimos: 2 macizos juntos en un punto, un macizo solo en el siguiente, 2 juntos 1, 2 juntos 1, hasta llegar 3 puntos antes de terminar la vuelta. Sobre estos 3 puntos voy a tejer en cada uno de ellos un macizo incompleto que se va quedando en el gancho. Ahora los 4 puntos que tengo los voy a cerrar juntos. Hago 3 cadenas, volteo el tejido y tal como empecé la vuelta anterior y como la terminé, voy a hacer lo mismo en las 2 orillas y en el centro voy a tejer un macizo en cada macizo. Hacemos 3 cadenas para iniciar la vuelta número 4, volteamos el tejido y vamos a hacer lo mismo que hicimos en las 2 vueltas anteriores. 2 macizos incompletos, uno en cada punto, que cerramos juntos en una sola vez. Ahora voy a tejer 3 macizos, uno en cada punto. Y sobre los 5 puntos centrales voy a tejer macizos largos, cargamos 2 veces el gancho,
Sacamos un punto donde corresponde tejer, lo cierro solo, después de 2 en 2 los restantes. Esos puntos los cerramos en 4 pasos: 1, 2, 3 y 4. Ahora tejo 3 macizos, uno en cada punto. Estos ya son normales, que cerramos en 3 pasos. Y termino con la disminución que hicimos en las 2 vueltas anteriores. 3 macizos incompletos, uno en cada punto, que se cierran juntos en una sola vez. Hago una cadena, volteo el tejido y ahora voy a tejer en medio punto. Tejo un medio punto, saco un punto en el siguiente punto y uno en el siguiente punto y los cierro juntos. Aquí está ya la disminución. Tejo un punto y hago una disminución. Tejo un punto y hago una disminución hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera, tanto del inicio como de la terminación. La siguiente pieza se va a tejer con gancho de aluminio del número 4.5 en color negro, del cual vamos a cortar 4 hebras o 4 tiras de 80 centímetros de largo cada una. Las vamos a tejer juntas. En este caso, aunque es oscuro, lo voy a hacer en el color original porque es muy sencillo. Voy a hacer cadenas como de 1 centímetro aproximadamente de largo. En total van a ser 15. Deben tomar en cuenta el contorno de la cabeza, ya colocada la primera pieza, la que tejimos hace un momento, de modo que cierre. Si llegan a faltar cadenas, bueno, tejemos más. Si sobran, hay que destejerlas. Para la medida que yo tengo, sí, con 15 cadenas es suficiente. Entonces voy a hacer un punto deslizado en la primera cadena que hice para formar un anillo. Después, el hilo sobrante lo vamos a anudar entre sí por 2 veces y cortamos lo más pegado posible y colocamos un poco de pegamento para que ya no se deslice. Vamos a tejer la siguiente pieza en color verde. Es el mismo grueso de estambre y el gancho es del número 2.5. Comenzamos con 16 cadenas. Sobre ellas vamos a tejer 15 medios puntos, el primero en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Un medio punto en cada cadena hasta completar 15 medios puntos en total en esta vuelta. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y en esta vuelta número 2 vamos a tejer un medio punto en el primer punto, 3 cadenas, pasamos 3 puntos sin tejer, hacemos 2 medios puntos, uno en cada punto, nuevamente 3 cadenas, pasamos 3 puntos sin tejer,
Hacemos 2 medios puntos, uno en cada punto. 3 cadenas, pasamos 3 puntos sin tejer y tejemos un medio punto en el último punto. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y en la vuelta número 3 vamos a hacer 15 medios puntos otra vez. Un medio punto en cada uno de los medios puntos que tejimos en la vuelta anterior y un medio punto en cada una de las 3 cadenas. Y esta pieza debió quedar así. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera, tanto del inicio como de la terminación. Ahora con estambre color amarillo vamos a tejer alrededor de este espacio 12 varetas incompletas que vamos a ir cerrando de 3 en 3. Vamos a tejer una en cada uno de estos puntos, después una en cada uno de estos puntos y 3 de este lado y 3 de este en el mismo punto. Les muestro cómo. Fijé el estambre en la primera de las 3 cadenas. Hice 2 cadenas que ya están sustituyendo a la primera vareta. Después, en la siguiente cadena, hago la vareta incompleta. Y en la tercera cadena, otra vareta incompleta. Ahora estos 3 puntos se van a cerrar juntos. Tejimos entonces sobre las 3 cadenas. Ahora vamos a tejer sobre el medio punto. En ese medio punto vamos a hacer las 3 varetas incompletas que cerramos juntas en una sola vez. Aquí ya están incompletas, se quedaron en el gancho, ahora las cierro juntas. Sobre los 3 puntos que pasamos sin tejer, voy a repetir lo que hice al principio, una vareta incompleta en cada punto que se va quedando en el gancho. Y que cierro juntas en una sola vez. Y por último, sobre el otro medio punto voy a tejer 3 varetas también incompletas que se van quedando en el gancho y que cierro juntas al final. Buscamos el primer punto de estas cadenitas, nos debieron quedar 4 en la parte superior y ahí cierro la vuelta haciendo un punto deslizado. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y vamos a hacer esto en los otros 2 espacios. Aquí ya están rematados los 3 centros. Ahora con estambre en color rojo del mismo grueso con el que estamos tejiendo, el mismo número de gancho, vamos a colocar el estambre levantando uno de los puntos de esta manera. Hacemos una cadena, lo volvemos a atravesar o a levantar y hacemos un medio punto. Después 2 cadenas, pasamos el siguiente punto sin tejer, que sería el segundo, levantamos el tercero y hacemos un medio punto. Y eso es lo que vamos a repetir. 2 cadenas, pasamos un punto sin tejer, levantamos el siguiente y hacemos un medio punto, hasta terminar con 6 arcos como estos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Así queda esta vuelta. Vamos a hacer una cadena, volteamos el tejido. Hemos estado tejiendo por fuera, ahora vamos a tejer por dentro. Lo que vamos a hacer en cada uno de los 6 arcos es un medio punto, un medio punto alto,
una vareta, un macizo, cargo 2 veces el gancho y hago un macizo largo, cargo 3 veces el gancho y hago un macizo extra largo, que este lo cerramos en 5 pasos. Después, en el mismo arco, un punto deslizado. Y repito, paso al siguiente arco, un medio punto alto, una vareta, que esa se cierra en 2 pasos, un macizo que se cierra en 3 pasos, un macizo largo que se carga 2 veces el gancho y se cierra en 4 pasos, y un macizo extra largo en el que se cargan 3 veces el gancho y se cierra en 5 pasos, y al final un punto deslizado en el mismo espacio, y así hasta terminar. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos, cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y repetimos estos pétalos en cada uno de los 2 centros que faltan. De esta forma queda esta pieza. Este es el revés, este es el derecho. Se va a colocar en la cabeza de esta forma, pegando solamente esta parte. Lo de aquí queda libre y no se van a pegar las flores entre sí porque se acomodan ya sobre la trenza y el cabello. La siguiente pieza se va a comenzar con estambre en color verde, el mismo número de gancho, 2.5. Vamos a tejer sobre una argolla plástica de 7.5 centímetros de diámetro. Fijamos el estambre y comenzamos a tejer en medio punto hasta tener 48 medios puntos en total. Comenzamos la siguiente vuelta con una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada uno de los primeros 5 puntos, tomando solamente la parte de atrás de la cadena o el hilo superior, o viendo la cadena de forma vertical, el hilo que está del lado izquierdo. Enseguida hacemos 3 cadenas, pasamos 3 puntos sin tejer y hacemos 5 medios puntos tomando solamente un hilo de la cadena, que es el de la parte superior. Y eso es lo que vamos a repetir: 3 cadenas, pasamos 3 puntos sin tejer, 5 medios puntos, 3 cadenas, pasamos 3 puntos sin tejer, 5 medios puntos, hasta terminar la vuelta, que cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Nos debieron quedar 6 arcos como estos, o 6 espacios. Ahora, sobre los 5 medios puntos, lo que vamos a tejer son 3 cadenas para iniciar y un macizo en el mismo punto. Después un macizo solo en el siguiente, 2 macizos juntos en el siguiente punto, un macizo solo en el siguiente y 2 macizos juntos en el último punto. Sobre estos 5 puntos entonces nos debieron quedar 8 macizos.
Vamos a pasar las cadenas sin tejer y repetimos lo que hicimos aquí. 2 macizos juntos en el primer punto, un macizo solo en el siguiente, 2 macizos juntos en el siguiente punto, un macizo solo en el siguiente y 2 macizos juntos en el último punto. Y así hasta terminar la vuelta con 48 macizos en total. Vamos a tejer 4 vueltas más de 48 macizos, un punto en cada punto. Cada vuelta se va a comenzar con 3 cadenas y se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 8 con 3 cadenas. Hacemos 2 macizos, uno en cada punto. Aquí en total nos quedaron 3 macizos porque las 3 cadenas sustituyen al primer punto. Ahora cargo mi gancho, saco un punto del siguiente punto, paso 4 puntos sin tejer y en el punto número 5 saco otro punto. Todos los puntos que tengo en el gancho los voy a cerrar de 2 en 2, formando un macizo. En ese punto número 5 voy a hacer un macizo más. Después un macizo en cada uno de los 2 puntos siguientes. Y repito lo que hice aquí. Cargo y saco un punto en el primer punto libre. Paso 4 puntos sin tejer. Y nuevamente en el punto número 5 saco un punto. Y después cierro todos de 2 en 2. En ese mismo punto número 5 voy a hacer un macizo. Después 2 macizos más, uno en cada punto. Y nuevamente hago lo que tejí aquí. Hice otra vez un punto en el punto número 5, un macizo y 2 macizos más, uno en cada punto. Entonces me quedan 3 macizos y en el siguiente repito lo que hice aquí. Cargo el gancho, saco un punto en el primer punto libre que encuentro, paso 4 puntos sin tejer y en el punto número 5 saco un punto. Aquí me quedan 4 puntos en el gancho, voy a cerrar de 2 en 2 para formar un macizo y repito, en el punto número 5 dejo un macizo más 2 macizos, uno en cada punto y así hasta terminar la vuelta. Teníamos 48 puntos, en esta vuelta nos van a quedar 24. Al terminar esta vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y hacemos una vuelta más de 24 macizos, comenzándola con 3 cadenas y cerrándola con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. De esta manera les debió quedar. Hacemos 3 cadenas para comenzar la siguiente vuelta y un macizo. Aquí tenemos 2 macizos, uno en cada punto, y vamos a repetir lo que hicimos aquí.
Cargamos, sacamos un punto en el primer punto libre. Ahora pasamos 3 puntos sin tejer. En el punto número 4 sacamos un punto y cerramos de 2 en 2 todos los puntos que tengo en el gancho. Ahora en el mismo cuarto punto hago otro macizo, un macizo en el siguiente punto y repito lo que hice aquí. Cargo y saco un punto en el primer punto libre, paso 3 puntos sin tejer, saco un punto del siguiente punto y cierro de 2 en 2 todos los puntos que tengo en el gancho, y así hasta terminar la vuelta. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y nos deben quedar 12 puntos que vamos a tejer por 5 vueltas más. Cada vuelta se inicia con 3 cadenas y se cierra en el primer punto que tejimos con un punto deslizado. Hacemos 3 cadenas y un macizo en el primer punto libre que encontramos. Y lo que voy a repetir hasta terminar la vuelta es tejer 2 macizos incompletos, uno en cada punto, y cerrarlos juntos en la parte de arriba. Vamos a cerrar esta vuelta en la primera cadena que encontramos horizontal, no en estas verticales. Vamos a cortar el hilo dejando unos 12 centímetros para poder hilvanar y cerrar por completo el centro. Y esta pieza les debe quedar así. Vamos ahora a voltear el tejido por el revés. Y vamos a tejer una vuelta de arcos, 6 arcos. Entre la primera y la segunda vueltas de 12 macizos. Entonces vamos a colocar levantando un punto, hacemos una cadena y ahí mismo un medio punto, después 2 cadenas, pasamos un punto, levantamos el siguiente y hacemos un medio punto, 2 cadenas, pasamos un punto, levantamos el siguiente y hacemos medio punto hasta tener 6 arcos como estos. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Ahora con estambre en color rojo vamos a tejer de esta manera. Lo colocamos en el primer arco y hacemos 3 cadenas. Después en ese mismo arco voy a hacer un macizo y un macizo más pero incompleto que se quede en el gancho. Paso al siguiente arco, hago otro macizo incompleto y ahora estos 2 puntos más el que tengo en el gancho los cierro juntos. En ese mismo segundo arco voy a tejer 2 macizos incompletos otra vez y los cierro juntos. En ese mismo segundo arco hago un macizo incompleto que se queda en el gancho y en el tercer arco otro macizo incompleto
que se queda también en el gancho, y ahora lo cerramos juntos. En ese arco número 3 volvemos a hacer 2 macizos incompletos y los cerramos juntos, y un macizo incompleto más que se queda en el gancho. Pasamos al arco número 4 y hacemos otro macizo incompleto, y ahora estos dos los cerramos juntos. En el arco número 4, en ese mismo en el que acabamos de tejer, vamos a hacer 2 macizos incompletos que cerramos juntos. Un macizo incompleto más en ese mismo arco número 4 que se queda en el gancho, y un macizo incompleto en el arco número 5, y ahora lo cerramos juntos. Nuevamente en el arco número 5 vamos a tejer 2 macizos incompletos y los cerramos juntos. Y en el mismo arco número 5, un macizo incompleto que se queda en el gancho. Pasamos al arco número 6 y hacemos otro macizo incompleto, y ahora lo cerramos juntos. Nuevamente en el arco número 6, 2 macizos incompletos que cerramos juntos. Un macizo incompleto más en el arco número 6, un macizo incompleto en el arco número 1 y lo cerramos juntos. Vamos a cerrar esta vuelta en la primera cadena horizontal que encontramos con un punto deslizado. Para la vuelta número 2 en color rojo vamos a hacer 3 cadenas, y en el punto donde cerramos la vuelta anterior, un macizo. Después lo que voy a repetir en cada uno de los siguientes puntos son 2 macizos incompletos en el mismo punto que se cierran juntos arriba. Paso al siguiente punto y hago lo mismo. 2 macizos incompletos en el mismo punto que se cierran juntos arriba, hasta terminar la vuelta con 12 pares de macizos cerrados arriba. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en la primera cadena horizontal que encontramos. En esta primera vuelta nos debieron quedar, si contamos las cadenitas superiores, 12 puntos. En la segunda también, a pesar de que estuvimos tejiendo 2 puntos juntos en cada punto, como los cerramos por pares, nos vuelven a quedar los mismos puntos de base que teníamos, en este caso 12. Vamos a tejer 4 cadenas, y en el punto donde cerramos la vuelta anterior vamos a tejer un macizo, una cadena. En el siguiente punto un macizo, una cadena, un macizo y una cadena. Esto es lo que vamos a repetir. En el siguiente punto un macizo, una cadena, un macizo y una cadena, y así hasta terminar la vuelta. Hacemos un punto deslizado en la tercera cadena de las 4 que tejimos al principio. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Ahora por el derecho del tejido, en cada uno de los espacios que dejamos en la segunda vuelta,
que en total fueron 6. Vamos a tejer una flor como en la primera pieza, ya les expliqué cómo, pero les voy a mostrar aquí cómo hacer y en dónde colocar el hilo. Recuerden que tejimos sobre los 3 medios puntos que pasamos sin tejer, una vareta incompleta en cada uno de ellos. Después, como se quedaron en el gancho las 3, las cerramos juntas. Una vez que hicimos ese grupo de 3, vamos a hacer 3 en este punto, 3 varetas incompletas cerradas juntas en la parte de arriba, después 3 sobre las 3 cadenas y 3 sobre este punto, 3, 3, 3 y 3. Y así vamos a hacer los centros al igual que las otras flores y los pétalos de la misma manera que en la pieza anterior. 6 flores les deben quedar en total. El centro va a ser amarillo y la flor en color rojo. Aquí ya tenemos tejidas las 6 flores que lleva el borde de la falda. Así les deben quedar. El siguiente paso para armar es colocar la trenza que formamos con las cadenas sobre el cabello. Debe quedar el derecho de la cadena pegado a esta pieza. El revés debe quedar por encima. Y sobre ese lado vamos a colocar 3 hebras de hilo en los colores con los que estuvimos tejiendo la falda y el vestido, las flores, y vamos a tomar el único hilo que tiene la cadena en la parte de atrás. Aquí se va levantando, se ven como onditas, aquí se ven. Entonces levanto de una por una, regreso, levanto la siguiente, regreso, levanto la siguiente y así hasta terminar. Los hilos los vamos a ocultar por la parte de adentro
y le ponemos un poco de pegamento para que ya no se mueva. Esto se va a hacer cuando el cabello ya está pegado o cosido sobre la cabeza, para saber la tensión que le vamos a dar a la hora de colocar estos colores. Ahora vamos a colocar el cinturón de esta pieza blanca que tejimos y la vamos a coser en la parte de atrás con el hilo del mismo color sobre los 3 puntos. Después, si ustedes deciden coser, tienen que pasar costura tanto arriba como abajo en todo el contorno. Si deciden pegar, solamente deberán hacerlo en esta parte, en el mismo lugar pero en la parte de atrás y en los dos costados. Esto se hace hasta que está ya tejido el vestido, no se debe coser antes porque después nos cuesta trabajo colocar. Una vez que armamos esta pieza, lo que vamos a hacer es hundir en los costados de esta forma. Vean cómo queda. Aquí pueden coser o pegar y ya no va a haber necesidad de rellenar esta parte del talle. Después de haber pegado o cosido, vamos a colocar dentro del vestido y en esta parte vamos a separar 6 motivos y entramos de un lado a otro con el gancho, contamos los 6 motivos y es en esta parte en donde va a entrar la mano. Hay que doblarla y ayudarnos con el gancho para pasar a través de ese espacio. Estamos colocando los brazos en la segunda vuelta en color rojo. Entonces vamos a hacer lo mismo con el otro brazo. Una vez que el vestido ya quedó sobre los hombros, que están los brazos ya parejos, se va a coser o pegar en todo el contorno. Después se va a fijar el holán del vestido o el cuello en esta parte, de aquí a aquí, y en la parte de atrás también. Colocamos ahora el cabello. Y también vamos a decidir coser o pegar. En mi caso todo está pegado. También el rebozo lo vamos a colocar doblando las manitas desde donde tendría la medida el codo, del hombro al codo, que midan lo mismo en los dos lados. Está de esta manera y solo voy a dar vuelta de afuera hacia adentro y también voy a pegar en la cintura, en la parte blanca, solo en estos lados. Y por último las manos van pegadas también en el cinturón blanco, no juntas, ligeramente separadas. La última pieza que vamos a pegar es esta. Y les debe quedar de esta forma. Para decorar utilicé cuentas que vienen por metro en hilo, un par de ojitos ovalados y para las cejas y la boca recorté estas piezas en foamy negro las cejas y en foamy rojo la boca.
Y ya armada les debe quedar de esta forma. Vean dónde van colocados los aretes. Le puse 2 collares de diferente nivel y una pulserita. Ahora, como es una muñeca reversible, solamente vamos a tirar de la patita que tiene el tubo dentro. Y aquí la cubre por completo. Y hay que dar vuelta sobre la argolla a las flores hacia arriba. Para que quede ya un ramo de esta forma. Le regresamos. Y se pone en pie sin que se mueva. Espero que les haya gustado esta labor y nos vemos en el siguiente video.